Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta hora. Padre, gracias te damos, ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos y este tiempo permite que podamos con atención escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, amén. Uno de los himnos que hemos entonado por generaciones es el himno número 60, el cual nos habla de la soberanía del Señor. En una de sus estrofas dice: soberano Señor, Dios eterno, tus decretos cumpliéndose están, en el cielo, en la tierra, en el averno, todo a ti sujetándose está. Hoy observamos, hermanos, cómo nuestro mundo está siendo de alguna manera convulsionado. Algunos dicen que estamos entrando en un periodo de gran oscuridad. Eso es lo que se dice, hermanos. De hecho, leyendo un poco las estadísticas, encontré por ahí que el INEGI reportó en el 2019 que Reynosa salió de una de las ciudades más violentas e inseguras de todo el territorio nacional. Le siguen Chilpancingo, Guerrero, Puebla y Coatzacoalcos, Veracruz. O sea, estamos realmente viviendo tiempos difíciles, hermanos. Ayer también estaba viendo por ahí en las noticias el aumento de tiroteos en Estados Unidos, que normalmente lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero cada día va en aumento, hermanos. Y pues respecto a la situación del COVID y la pandemia que sigue afectando a muchos países, leí ayer en la noticia también que la Organización Mundial de la Salud detectó una nueva variante del COVID en la India, ¿sí? Entonces, estas cosas, hermanos, están difíciles. Cada día escuchamos muchas cosas que de alguna manera vienen a amedrentar, a alertar también nuestra fe. Por lo cual, hermanos, la pregunta aquí es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en medio de tanto caos, de la desesperación, del miedo, del terror? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Nos vamos a guardar en nuestras casas y ahí esperaremos a que el Señor venga por nosotros? ¿Qué vamos a hacer? El texto del día de hoy nos invita, nos hace un llamado a cada uno de nosotros a descansar en la soberanía de Dios. Y yo le decía al Señor en esta mañana: Padre, estoy descansando en tu soberanía. Tú tienes el control. Y ese es el mensaje para todos nosotros, hermanos. Dios está en control de todas las cosas. Él es soberano. Y el texto de Apocalipsis, capítulo 9, del 1 al 12, nos habla precisamente de eso. Ahora, ¿qué razones tenemos nosotros para poder abrazar esta declaración y decir: Señor, tú eres soberano y estoy descansando en ti? ¿Qué razones tenemos, hermanos? Hemos predicado más de una vez acerca de la soberanía de Dios. Y el texto, el día de hoy, nos presenta dos razones. Primero, que nada escapa al control absoluto de Dios. O sea, nada. Y quiero mostrarles cómo nuestro texto nos va a ir hablando acerca de la soberanía de Dios en cada versículo. El versículo 1, yo quiero que usted observe el versículo 1 de este pasaje y va a encontrar lo siguiente, lo que pasa, lo que ve Juan. Y dice ahí: se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando el texto nos menciona de que una gran estrella se tocó la trompeta y dice: y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave. Eso es lo que dice el texto, hermanos. La pregunta es: ¿quién tiene la llave del abismo? Porque aquí dice que se le dio la llave del abismo a esta estrella. Es un lenguaje figurado que el texto está usando aquí.
Se le da la llave. Ahora, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, nos da una respuesta a esto. Nos dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego dice: y tengo, ¿qué? Las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene la llave del abismo, hermanos? ¿Qué dice aquí el texto? En el capítulo 1 está hablando de Cristo y dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, la llave, hermanos, está en las manos de Dios, y si Dios no da la llave, nadie puede abrir. Así de fácil, hermanos. Y si nadie puede abrir, las langostas que vamos a ver en los versículos posteriores que viene adelante no pueden salir del abismo. ¿Quién tiene el control, hermanos? Dios. ¿Quién tiene la llave? Dios. Versículo 3 dice así: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahí hay otro aspecto, hermanos. Del pozo salen las langostas, y el texto dice: se les dio poder, lo cual significa que no tienen poder en sí mismo. Entonces les fue dado poder. Estas langostas salen, pero traen órdenes estrictas, amados hermanos, órdenes precisas. Y la primera es que no pueden dañar la vegetación. Versículo 4 dice así: y se les mandó que no dañasen a la hierba, a la tierra, toda cosa verde, dice. Se les manda que no dañaran la tierra, ni cosa verde, ni ningún árbol. Estas langostas no pueden tocar a los que llevan el sello de Dios. Versículo 4. Sino solamente, dice, a los hombres que no tuviesen el sello de Dios. No pueden tocar a los hijos de Dios. Estos buscarán a aquellos que no tienen el sello de Dios, dice el versículo 5. Sin embargo, dice que ellos buscarán la muerte. Prácticamente la muerte se menciona aquí, dice: ellos van a buscar la muerte, pero ¿qué va a pasar, hermanos? La muerte huirá de ellos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la muerte, hermanos, es un tema que no queremos tocar. ¿Sí? Comúnmente no lo queremos tocar, porque es algo desconocido y no sabemos, ¿verdad?, qué va a pasar. Sin embargo, ¿cuál es la confianza que tenemos, hermanos? Para los sellados de Dios, la muerte, hermanos, es una invitación a la vida, a la realidad de nuestro verdadero hogar. Esa es la muerte, hermanos, una invitación a la vida, un vehículo para ir con Cristo. Ahora, aquí estamos viendo que estas langostas tienen poder limitado, tienen un tiempo limitado, hermanos. Versículo 5 dice que atormentasen por 5 meses. O sea, que no tienen el tiempo para hacer lo que quieren, tienen un tiempo definido. Y eso es lo que habla el texto, hermanos. Cierto comentarista dice: ni Satanás ni sus agentes malignos pueden ahora desatar las fuerzas del infierno sobre la tierra, a menos que reciban el poder de hacerlo por el Cristo resucitado. Entonces ellos no tienen el poder, hermanos, para hacerlo. Cristo le tiene que dar la autorización. Satanás no puede actuar libremente y hacer con los hijos de Dios lo que quiera. No. Depende si Dios le permite o no. Entonces no puede actuar libremente. O sea, tiene que pedir permiso para tocar a los sellados de Dios. Entonces puede ser, hermanos, que una enfermedad es permitido por Dios, y que Satanás viene y nos ataca y golpea nuestro cuerpo, nuestra vida. Pero ¿qué nos dice el Señor?
Dice Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás os ha pedido. O sea que debe pedir permiso, no puede actuar de esa manera, de forma libre. Satanás no puede irrumpir sin el permiso de Dios, hermanos. Tenemos el caso de Job, un hombre que sufrió en cuerpo, en vida, pero leemos ahí en el versículo 12 del capítulo 1 de Job: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No puede actuar libremente, tiene que llevar el permiso de Dios. Entonces Dios sabe, hermanos, por las cosas que ahora estamos pasando, ¿sí? Él las conoce muy bien. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo hoy, el Señor dice que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. En otras palabras, Él está en control de nosotros, hermanos. Tenemos que descansar en su soberanía. Si algo pasa, si algo sucede en nuestra vida, Dios lo ha permitido, pero Él aún está en control. Dice primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda nuestra ansiedad. Y la verdad, hay ansiedad en nosotros, hermanos, hay estrés, nos preocupamos de las cosas que estamos viviendo, pero dice la Escritura: porque Él tiene cuidado de vosotros. Llevemos nuestras cargas al Señor. Él cuida de nosotros, cuida de tu vida. Entonces, nada escapa de su control. Nada. Él está en control. 2. Nada escapa de su poder. Él es poderoso, hermanos. Por eso en la mañana le decía al Señor: tú eres poderoso, Padre. Tú tienes poder para cambiar las cosas. Y no hay cosa difícil para ti. Todo es fácil. ¿Sí? Entonces vamos a descansar en su soberanía, hermanos. Dios está en control de todo. Esa es la realidad que nadie puede refutar, ni confrontar, ni decir lo contrario. Como hemos visto, el abismo existe y el diablo también. Y tiene una lucha con cada uno de nosotros. ¿Y cuál ha sido la astucia de Satanás, hermanos? Ha sido convencernos de que no existe. ¿Sí? No existe. Pero claro que sí existe. Y la Escritura no desestima el poder de Satanás. De hecho, Efesios capítulo 6, versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a vestirnos de la armadura de Dios, porque el enemigo está buscando cómo devorarnos, cómo destruirnos. Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo tiene poder, hermanos. Tiene poder. De hecho, versículos 10 y 11 nos habla de las langostas que se le fue dado poder. Dice: tienen poder o tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y luego el versículo 11 dice: y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El versículo 10 nos dice que tienen poder. Y en el versículo 11 nos habla de que ellos tienen por rey al ángel del abismo. Se llama Abadón y Apolión. Ahora, hermanos, esto confirma lo que hemos venido diciendo, que nuestro adversario tiene poder. De hecho, el término Abadón significa destrucción. Destrucción. Y 2 Tesalonicenses 2:3 nos habla de eso. En otra versión encuentro lo siguiente, dice:
no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, que es Abadón o Apolión, como lo menciona aquí el Apocalipsis. Entonces, el enemigo, hermanos, es descrito como el destructor. No es aquel que construye, es aquel que viene a destruir todo, hermanos, todo. Por eso Juan, capítulo 10, versículo 10 nos habla de esto. El ladrón no viene, si dice, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor. Fueron las palabras del Señor Jesús. Entonces aquí podemos ver lo que el enemigo hace, amados hermanos. Destruye ¿qué? Destruye familias, relaciones, amistades, matrimonios. El enemigo vino a eso, a matar y a destruir. Destruye todo. ¿Cómo lo estamos nosotros enfrentando, hermanos? Porque tenemos una lucha frontal con el enemigo. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Por eso, Abadón es el destructor. Sin embargo, hermanos, Abadón no puede contra Dios. En ningún momento se escapa del control y del poder del Señor. Él tiene el poder, hermanos. Y este Dios poderoso nos dice hoy lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está. Dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros, hermanos. Y por eso creemos en Él. Entonces, a la pregunta inicial, no quiero tardar mucho el día de hoy, a la pregunta inicial que nos hicimos, ¿qué hacer en medio de tanto caos? La desesperación, el miedo, el terror, enfermedad, todo lo que estamos viviendo. ¿Qué hacer, hermanos? El Señor responde, sigue confiando, sigue descansando en mí. Yo estoy en control y tengo el poder para hacerlo. Sigamos descansando en Él. Hay preguntas que deberíamos de hacer. ¿Tienes problemas? ¿Quién no tiene problemas, hermanos? Acá hay problemas. ¿Estás enfermo? ¿Quién no va a estar enfermo? Bueno, yo estoy enfermo el día de hoy, ¿verdad? ¿Estás preocupado? Pues sí, pues somos humanos, ¿no? Se preocupa uno por todas las cosas, aún por las cosas futuras que no la hemos visto. Y nos preocupamos a ver qué va a pasar con, si me sucediera esto, pasara eso, ¿qué va a suceder? Y empezamos a hacer tantas cosas y que se nos va el sueño, ¿no? Pero dice la pregunta, ¿estás preocupado? Pues sí, estamos preocupados. ¿Hay dolor? Pues sí, yo traigo el dolor ahorita. ¿Desesperación? También, hermanos, nos desesperamos. Ahora, estas preguntas, hermanos, no son tan importantes porque obviamente son obvias, ¿verdad? Estas preguntas están ahí, son obvias, las sabemos, están claras. La pregunta no es eso, hermanos. La pregunta importante es, ¿estoy descansando en Cristo, mi Señor? Esa es la pregunta importante. ¿Estás descansando en Cristo? Esa debe ser la pregunta importante, hermanos. ¿Tenemos miedo? Pues obviamente tenemos mucho miedo, pero el Señor nos dice, hermanos, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y escuchen las palabras, los verbos, dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Leyendo un poco a San Agustín, encuentro lo que decía él. Dice, Señor, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto, dice, mientras no descanse en ti. Cuando no estamos descansando en el Señor, hermanos, nuestro corazón está inquieto, está espantado, está asustado. Pero cuando empezamos a descansar en el Señor, hay paz y quietud en nosotros. Solamente en Cristo está el verdadero descanso, hermanos. Solamente en Él. Por eso Mateo 11:28 nos dice, venid a mí
Todos, no dice algunos, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados, ¿verdad? ¿Quién no tiene carga, hermanos? Llevamos tantas cosas en nuestra vida que hay momentos en que no sabemos qué hacer, pero el Señor nos dice: vengan a mí y descansen, ¿sí? Yo os haré descansar. Solamente Cristo nos hace descansar. Aun cuando busquemos equivocadamente el verdadero descanso en otros lados, no lo vamos a encontrar, hermanos. El verdadero descanso está en el Señor. Solamente Él nos hace descansar, nos hace estar quietos, tranquilos. Aunque la tormenta esté pasando por encima de nosotros, estamos tranquilos porque quien está con nosotros es mayor. Y ese es el mensaje para ti el día de hoy. Es el mensaje para mí el día de hoy. Que el Señor está en control y yo puedo descansar tranquilamente porque Dios está en control. Por eso la pregunta es: ¿estás descansando en Cristo? Si no, pues hoy es el día para hacerlo. Para decir: Señor, tanto tiempo he buscado una forma de hallar quietud a mi vida, a mi corazón, pero no lo he encontrado. Vengo a ti humildemente para pedirte que me ayudes y que me permitas descansar en ti. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos ayude a descansar en ti y que nuestra fe no falte cuando las pruebas llegan a nuestra vida. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor. Clara, que habla a nuestro corazón, a nuestra vida, y que nos dice que nuestro único consuelo y descanso eres tú. Permite, Padre amado, que en medio de tantas pruebas que nos toca vivir, podamos seguir descansando en ti. Las iglesias en Apocalipsis estaban agitadas, estaban preocupadas, estaban angustiadas, pero este mensaje, Señor, les llevó descanso a sus vidas, porque realmente entendieron que quien está en control, quien tiene el poder sobre todas las cosas, eres tú. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por estar en esta hora con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.